Un niño negro ve una mano que sale de la tierra. Lo que sucede a continuación te dejará atónito. Malik Carter, de 12 años, hacía tiempo que comprendía las reglas de su mundo, aunque nunca las decía en voz alta. El pueblo de Ashford era un lugar dividido, no por líneas en un mapa, sino por los límites tácitos que determinaban por dónde podía caminar un niño negro sin problemas, dónde debía fijar la mirada y dónde no debía alzar la voz. Era un lugar donde el peso de la historia presionaba sobre los hombros de su familia como un yugo de hierro, moldeando cada uno de sus pasos, cada respiración. Malik había aprendido pronto que el silencio era más seguro que la protesta, que la quietud era mejor que hacerse notar. Su padre, Earl, se lo recordaba con las miradas tranquilas y cansadas que lanzaba en la mesa, y su hermano mayor, Jesse, se lo reforzaba con la forma en que apretaba los puños pero nunca los levantaba, con la forma en que se tragaba la ira entera, ahogándose con el sabor pero sin escupirla nunca. Todas las mañanas, Earl se marchaba antes de que el sol se hubiera extendido por completo en el horizonte, con las manos ya ásperas por el trabajo antes de tocar el primer tallo de caña de azúcar. Jesse trabajaba junto a él cuando no estaba en la escuela, y sus anchos hombros soportaban más de lo que les correspondía. Malik sabía que Jesse soñaba con dejar Ashford, con encontrar una vida más allá de los campos y los caminos de tierra, pero los sueños no tenían mucho peso en un lugar que se aferraba a su pasado como una enfermedad. Su madre, cuando no estaba atendiendo la casa, rezaba con un fervor silencioso, mientras sus manos retorcían los bordes desgastados de su Biblia como si pudiera extraer la salvación de las páginas. Malik no tenía palabras para describir lo que creía, solo que deseaba que el mundo fuera diferente, que las cadenas que envolvían a su familia fueran de las que pudieran sacudirse y dejar atrás. El bosque era el único lugar que parecía no estar afectado por las reglas invisibles del pueblo. Más allá de los límites de su pequeña casa, donde los árboles se espesaban y las voces de los hombres se desvanecían en el susurro de las hojas, Malik podía respirar. Allí, el aire olía a tierra húmeda y pino, y el aroma lo envolvía como un sudario protector. A menudo vagaba bajo las ramas desparramadas, siguiendo los senderos de los zorros y los ciervos, escuchando a los pájaros llamarse unos a otros en un lenguaje que no estaba contaminado por el odio ni el miedo. Pero incluso los árboles parecían guardar secretos, sus raíces se enroscaban profundamente en el suelo como si buscaran algo perdido. Se preguntaba qué historias habían enterrado, qué susurros llevaba el viento a través de sus ramas, qué cosas había intentado olvidar el pueblo. Una tarde, el mundo le recordó que no había escapatoria verdadera, ningún lugar que no hubiera sido tocado por el peso de la injusticia. Jesse había ido al pueblo a comprar azúcar y harina, el dinero cuidadosamente doblado en su bolsillo, sus pasos cuidadosos, medidos. Malik se había quedado atrás, pateando una pelota de cuero gastada por el patio polvoriento cuando escuchó la conmoción. Gritos, el sonido de botas contra el suelo duro, el chasquido agudo de la acusación. Cuando llegó a la tienda, Jesse ya estaba siendo arrastrado, con los brazos inmovilizados detrás de la espalda, su rostro con una tensa máscara de desafío. El dueño de la tienda, un hombre de barriga gruesa y voz grave, gritó que Jesse le había robado. Malik quería gritar que era mentira, que su hermano se había ido de casa con dinero en el bolsillo, que Jesse nunca tomaría lo que no era suyo. Pero la mano de su padre encontró su hombro, firme, pesada. Earl estaba de pie junto a él, su expresión tallada en piedra, sus ojos apagados por el peso de un conocimiento que Malik aún no entendía del todo. El mundo no muestra piedad con chicos como tú. El silencio de su padre habló más fuerte que cualquier advertencia. Malik apretó los puños a los costados. Sus uñas se clavaron en las palmas mientras Jesse era arrojado a la parte trasera del auto del sheriff. El polvo se asentó mucho después de que el vehículo desapareciera, pero la ira permaneció, ardiendo debajo de sus costillas como una llama lenta y ardiente. La casa estaba más silenciosa esa noche. La ausencia de Jesse era un espacio vacío en la mesa de la cena. Su madre se secó los ojos con la esquina de su delantal, la tela ya estaba húmeda. Earl se sentó con la cabeza gacha, sus dedos recorriendo el borde de su taza de café, su silencio como un muro de hierro que nadie se atrevía a romper. Malik quería preguntar qué sucedería a continuación. Quería preguntar por qué nadie luchaba,
pero ya sabía la respuesta. El mundo no luchaba por ellos, no escuchaba. Los días pasaron, cada uno arrastrado por el peso de la impotencia. Jesse permaneció encerrado y el pueblo siguió adelante como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Malik podía sentirlo en la forma en que los hombros de su padre se encorvaban más, en la forma en que las oraciones de su madre se volvían más urgentes, en la forma en que su propia ira se espesaba hasta convertirse en algo oscuro y afilado. Empujaba sus costillas, presionaba contra su garganta, una sensación demasiado grande para contener, pero demasiado peligrosa para liberarla. Tenía que escapar de ella antes de que lo tragara por completo. El bosque lo llamaba. Se internó entre los árboles. La sombra fresca era un bálsamo contra el fuego dentro de él. Caminó sin dirección, dejando que el terreno irregular lo guiara más profundamente, donde el mundo se sentía diferente, intacto. Se permitió respirar. Dejó que sus puños se aflojaran. La ira no desapareció, pero se atenuó, asentándose en algo más tranquilo. Siguió el camino sinuoso del lecho seco de un arroyo, sus pies hundiéndose en la tierra blanda. Y entonces lo vio. Una mano. Surgió del suelo, pálida e inmóvil, con los dedos ligeramente curvados como si buscara algo invisible. A Malik se le quedó la respiración atrapada en la garganta. El corazón le golpeaba las costillas. Su cuerpo quería correr, darse la vuelta y huir del horror que yacía bajo la tierra, pero sus piernas se negaban a moverse. El mundo que lo rodeaba contenía la respiración, las hojas inmóviles, el viento silencioso. Los dedos estaban rígidos, sin vida. Alguien estaba enterrado allí, un cuerpo. La comprensión lo golpeó como un puño frío, el peso de la misma presionando su pecho. Tragó saliva, con la garganta seca. Su mente le gritaba que se fuera, que fingiera que nunca lo había visto, que borrara la imagen antes de que se arraigara demasiado profundamente en su memoria, pero sus pies permanecieron plantados, su mirada fija en la mano medio enterrada. Alguien había intentado ocultar esto. Alguien había enterrado a esta persona aquí, en las tranquilas profundidades del bosque donde nadie la encontraría. Pero Malik la había encontrado. Y ahora tenía una opción. Podía alejarse, dejar que la tierra guardara su secreto, dejar que el silencio lo protegiera como siempre lo había hecho. O podía cavar, descubrir lo que había debajo y arriesgarse a las consecuencias de saber algo que nunca debió ver. El viento se agitó, haciendo susurrar las hojas en lo alto. Malik extendió la mano. Malik mira fijamente la mano, sin saber si debería correr o cavar. Su pulso late en sus oídos mientras se inclina hacia adelante vacilante. Los dedos están rígidos, congelados en un movimiento de agarre que le retuerce el estómago. Cava con dedos temblorosos, la tierra se le pega a las uñas, el olor a tierra húmeda es espeso a su alrededor. La tierra está suelta, removida recientemente. Centímetro a centímetro, el suelo revela lo que hay debajo. Un rostro sin vida, parcialmente cubierto de tierra, ojos que miran a la nada. Un hombre blanco. El pánico se apodera de Malik. Su respiración se convierte en jadeos superficiales mientras su mente corre. Si alguien lo encuentra aquí, será culpado. La ciudad no necesita pruebas para condenar a un niño negro. No harán preguntas, solo supondrán, solo castigarán. Sus manos tiemblan mientras se empuja hacia atrás, listo para huir, cuando un jadeo débil y entrecortado escapa de los labios del hombre. El sonido lo deja en el lugar. El hombre está vivo. Malik vacila, dividido entre el miedo y el instinto. Ha visto cadáveres antes. Hombres negros golpeados por el peso de esta ciudad, por la ley que nunca estuvo destinada a protegerlos, pero nunca ha visto a uno levantarse de la tierra. Su corazón golpea contra sus costillas. Ayudar a un hombre blanco podría traer un desastre a su familia, podría provocar una tormenta de furia que no puede controlar. Pero dejarlo morir se siente igual de mal. Su madre le enseñó algo mejor que eso. En contra de su mejor juicio, Malik se agacha junto al hombre medio enterrado, presionando vacilante sus manos debajo de los hombros frágiles y arrastrándolo fuera de la tumba. El hombre gime, un sonido débil y sin aliento, y Malik ve que su ropa, una vez fina y cara, está rota, manchada de barro y sangre. Al darse cuenta de eso, siente un nuevo escalofrío de miedo. Este hombre estaba destinado a morir allí. Alguien lo enterró vivo. El hombre se mueve, su boca se abre en un murmullo seco y entrecortado. Malik se acerca más,
Su pulso palpita con fuerza. Las palabras tienen poco sentido, un revoltijo de sílabas fracturadas, pero entonces surge un nombre entre respiraciones superficiales: Harris. Malik se echa hacia atrás, con la sangre helada. El señor Harris. Un terrateniente, un hombre cuyo nombre se pronunciaba en advertencias, en voz baja en torno a las mesas de la cena. Un hombre que gobernó a los trabajadores negros con mano cruel y mirada implacable. Malik nunca lo ha conocido de cerca, pero sabe de él, sabe de lo que es capaz. Y ahora, el señor Harris apenas se aferra a la vida en medio del bosque, excavado en una tumba que nunca debió abandonar. El peso de la situación cae sobre Malik. Si el señor Harris vive, aún podría acusar a Malik o a su familia de algo terrible. El pueblo le creería sin dudarlo. Si muere, el pueblo seguramente buscará a alguien a quien culpar, alguien como Malik. El aire está cargado del calor sofocante del verano, el olor a tierra y sudor llena sus pulmones, traga saliva con fuerza, su mente da vueltas. Pero entonces otro pensamiento surge por encima del pánico, cortando la neblina como una cuchilla. ¿Quién enterró al señor Harris? ¿Y por qué? Antes de que Malik pueda entenderlo, el crujido distante de pasos rompe el silencio. Voces, bajas, agudas, acercándose. Su respiración se atasca en su garganta. Alguien se acerca. El bosque, una vez un lugar de soledad, ahora se siente como una trampa. Sus músculos se tensan. Cada instinto le grita que corra. Pero tiene segundos, solo segundos, para decidir su destino. Mira al señor Harris, apenas consciente, luego de nuevo hacia la espesa cortina de árboles donde las sombras se mueven entre los troncos. Las voces son más claras ahora, ásperas e impacientes. No puede ser visto aquí, no puede ser atrapado con este hombre. Sus piernas finalmente obedecen, y se arrastra hacia atrás, presionándose contra la maleza. Su corazón late como un tambor contra sus costillas mientras observa, espera. Un grupo de hombres aparece a la vista, sus figuras borrosas por el calor vacilante. Sus botas se hunden en el suelo húmedo, sus movimientos son precisos e intencionales. Malik reconoce la placa del sheriff brillando en el pecho de un hombre. Los demás están vestidos con ropa de trabajo, pero no hay nada ordinario en la forma en que se comportan. Están buscando algo. A alguien. Y cuando el sheriff se arrodilla junto al cuerpo medio enterrado del señor Harris, su rostro se retuerce de frustración. Malik entiende. Lo están buscando. Malik toma la desesperada decisión de esconderse, presionándose contra la maleza. Las hojas tiemblan con su respiración apresurada. La tierra húmeda presiona contra su piel mientras se aplana contra el suelo. Los sonidos de los pasos se hacen más fuertes, pesados y deliberados. Las botas se hunden en la tierra blanda. Un grupo de hombres, hombres blancos, armados, entran al claro, sus voces bajas pero agudas. El aire está cargado de tensión, de violencia no expresada. Uno de ellos, el sheriff Dalton, da un paso adelante, su cuerpo achaparrado y rígido por la irritación. Se arrodilla junto al hombre semienterrado. Sus dedos rozan la piel fría. Una maldición murmurada sale de sus labios, goteando frustración. Se inclina más cerca. Su rostro se retuerce en algo ilegible antes de apretar los dientes y sacudir la cabeza. El señor Harris todavía respira, pero en lugar de alivio, solo hay insatisfacción en la expresión del sheriff. Malik apenas se atreve a respirar mientras otro hombre, Carl Tate, se mueve a su lado. Alto y de hombros anchos, Tate se carga con el peso de alguien que ha hecho cosas terribles sin consecuencias. Escupe en la tierra, su bota tritura el suelo húmedo debajo de él. Su voz es áspera, teñida de burla. No cavó lo suficientemente profundo. La comprensión se estrella sobre Malik en una ola de terror frío. Estos hombres estaban destinados a que Harris muriera. Horrorizado, Malik permanece paralizado con los músculos tensos por el miedo. Los hombres discuten. Sus voces son una mezcla de frustración y cálculo. El sheriff Dalton sugiere que terminen el trabajo ahora, allí mismo, pero otro hombre duda. ¿Y si Harris se despierta y no recuerda quién lo enterró? Discuten sobre el riesgo, las consecuencias, el peligro de apresurarse. La decisión llega rápida y definitiva. Lo trasladarán a otro lugar, lo dejarán donde su muerte parecerá un accidente. La mente de Malik se acelera. Si trasladan a Harris, si tienen éxito, la verdad quedará enterrada con él. Nadie lo sabrá. Nadie cuestionará.
Nadie creerá jamás que un chico negro escondido en el bosque escuchó un crimen que se desarrollaba en tiempo real. Quiere gritar, quiere correr, pero sabe que ninguna de las dos cosas le servirá de nada. En cambio, se obliga a pensar. Debe advertir a alguien. ¿Pero a quién? El sheriff es corrupto, eso es seguro, y nadie en el pueblo creerá más en la palabra de un chico negro que en la de un oficial blanco. La voz de su padre resuena en su mente. Quédate callado. Mantente a salvo. Pero Jesse no se había quedado callado, y ahora Jesse estaba en la cárcel por algo que no hizo. Quedarse callado no lo había salvado. Y no salvaría a Malik ahora. Su corazón late fuerte contra sus costillas mientras piensa en el señor Price, el predicador que se ha arriesgado antes por gente como ellos. Si alguien podía ayudar, era él. Malik traga saliva con fuerza, armándose de valor. Se lo dirá al señor Price, se asegurará de que alguien lo sepa. Tiene que hacerlo. Retrocede lentamente, con paso decidido, con la respiración entrecortada. Cada movimiento parece increíblemente fuerte, cada crujido de una hoja, una amenaza. Los hombres siguen hablando, sus palabras se vuelven distantes a medida que se aleja sigilosamente. Puede sentir la tensión en su propio cuerpo, la necesidad urgente de escapar. Pero entonces, un chasquido, una ramita bajo su pie. El sonido es pequeño, insignificante en comparación con la inmensidad del bosque, pero bien podría ser un disparo. La conversación detrás de él se detiene. Un suspiro de silencio se extiende entre ellos, cargado de sospecha. Entonces, una voz aguda corta el aire. ¿Escuchaste eso? Malik no espera a ver si vienen a buscarlo. Su cuerpo se mueve antes de que su mente pueda captarlo y, de repente, está corriendo, abriéndose paso entre la maleza en un intento desesperado por escapar. El mundo se estrecha al golpeteo de sus pies, el ardor de sus pulmones, el rugido de su propio corazón. Detrás de él, las voces estallan en gritos, el susurro de la persecución se eleva en sus oídos. No se atreve a mirar atrás, no se atreve a detenerse, lo único que importa es escapar, salir, alcanzar a alguien que pueda ayudar antes de que sea demasiado tarde. Y así corre. Malik corre, los gritos de los hombres resuenan detrás de él. Su respiración se convierte en jadeos entrecortados, sus pies golpean contra el suelo irregular del bosque. Conoce estos bosques, conoce los senderos sinuosos y los claros ocultos, pero el miedo pesa sobre sus piernas como cadenas. Los árboles se difuminan a su paso en rayas verdes y marrones. El sonido de la persecución está cerca, demasiado cerca. Tropieza, casi se cae, pero se obliga a seguir adelante, chocando contra los árboles hasta que las primeras luces del pueblo parpadean en la distancia. Jadeando, llega a la casa del señor Price, sus puños golpeando contra la puerta con urgencia desesperada. El marco de madera se estremece bajo la fuerza de los golpes. Apenas tiene aliento para formar palabras cuando el predicador aparece en la puerta, sus ojos penetrantes se abren de par en par al ver al chico aterrorizado. Malik balbucea su explicación sobre el señor Harris, los hombres que intentaron matarlo, el peligro que todavía acecha más allá de los árboles. El señor Price escucha, su expresión es indescifrable, las profundas líneas de su rostro no delatan emoción alguna. El silencio se extiende, pesado por el peso de lo que se ha dicho, y luego, sin decir palabra, el predicador desaparece en el interior, regresando momentos después con el abrigo ya puesto sobre los hombros. La ciudad estalla en caos antes de que termine la hora. Las noticias se propagan como un reguero de pólvora, susurradas detrás de las manos, deslizándose por las grietas de las puertas, llevadas por el viento como humo. Han encontrado al señor Harris, apenas con vida, pero lo suficientemente consciente para hablar. ¿Y el sheriff y sus hombres? No pierden tiempo en señalar con el dedo a un objetivo fácil. Malik. Se forma una turba antes de que tenga la oportunidad de correr. Unas manos ásperas lo agarran y lo sacan de su casa. El aire está cargado de ira, con sospechas agudizadas hasta convertirse en algo feo y salvaje. La multitud es cruel. Sus voces chocan como olas en una tormenta, sus gritos son acusaciones venenosas que pican como látigos. Su padre suplica, su madre llora, pero sus gritos son tragados por la furia aullante de la injusticia. Lucha, pero no hay escapatoria. La presión de los cuerpos a su alrededor es sofocante. El calor de su furia lo oprime como un peso demasiado pesado para soportar. Quieren castigar a alguien.
quieren una respuesta, y Malik es el más fácil de dar. Lo ve en sus ojos, la necesidad de culpar, de retribución, sin importar cuán injustificada sea. Justo cuando toda esperanza parece perdida, cuando el mundo se encoge ante el martilleo de su corazón y el tirón de manos furiosas, una voz corta a través de la locura. Es ronca, tensa, pero inconfundible. El señor Harris, todavía débil pero de pie. La multitud se queda quieta, como si una mano invisible la mantuviera en su lugar. El señor Harris mira a Malik, luego a los hombres que lo dejaron por muerto, sus ojos escrutadores, calculadores. Hay un momento interminable, en el que cualquier cosa podría pasar, en el que la verdad podría ser tragada con la misma facilidad que una mentira. Y entonces, por primera vez en su miserable vida, Harris hace algo inesperado. Dice la verdad, nombra a los hombres responsables. El pueblo se queda atónito y en silencio. Se percibe en los rostros reunidos un cambio en el aire, una comprensión tácita que se instala en sus huesos. El sheriff y sus hombres se apresuran a defenderse. Sus voces se elevan en protesta, pero la sospecha ya se ha infiltrado en la multitud. La gente duda. La incertidumbre roe los bordes de su ira. Las acusaciones no desaparecen de la noche a la mañana, pero la marea ha cambiado. Malik es liberado. Las manos que lo sujetaban momentos antes ahora caen como si estuvieran quemadas. Se tambalea hacia atrás. Su respiración es superficial. Su piel hormiguea por el agarre fantasma de sus captores. Los hombres culpables son arrestados, no por verdadera justicia, sino porque incluso un sistema corrupto no puede ignorar la palabra de un hombre blanco rico. Camina hacia casa. Conmocionado pero vivo, el mundo a su alrededor cambia de maneras que aún no comprende. El peso en su pecho no se alivia por completo. Sabe que este no es el final, que la sospecha persistirá, que las cicatrices dejadas por esta noche no se desvanecerán fácilmente. Pero también sabe algo más fuerte que el miedo, más poderoso que el silencio. Sabe que ha cambiado. Ya no cree que el silencio lo salvará. Casi le cuesta todo. Y cuando mira hacia el bosque, donde una vez una mano se extendió desde la tierra, suplicando por vida, sabe que algunas verdades se niegan a permanecer enterradas.